no es la primera vez que un ciudadano, una autoridad, sea gobernador, sea alcalde, o sea incluso en etapa electoral un candidato, por ejemplo, cuestione una decisión que toma el Jurado Nacional de Elecciones. Y está con nosotros, vía telefónica, el abogado Julio César Silva Meneses. Él es especialista en Derecho Electoral y Municipal para que nos pueda ayudar a entender qué podría pasar en las próximas horas. Doctor Julio César Silva, ¿cómo está? Buenas tardes, bienvenido a Exitosa. Estimado Jimmy, igualmente, muy buenas tardes, gracias por la entrevista. Y en efecto, pues a partir de la decisión que ha tomado un órgano jurisdiccional constitucional, como es el primer juzgado constitucional de Lima, se ha abierto toda esta controversia, este debate respecto a la posibilidad de que un juez de primera instancia pueda dejar suspendidos los efectos de una decisión que ha tomado un organismo constitucional autónomo como lo es el Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Para ponernos en todo caso y poner también a los ciudadanos en contexto, recordemos que el gobernador titular del gobierno regional de Tacna, el señor Luis Torres Robledo, había sido suspendido en el mes de junio por el Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Por contar con una medida que le estaba limitando de sus derechos, una medida impuesta por el juez penal, una detención domiciliaria. A partir de ello, el Jurado Nacional de Elecciones, reitero, consideró de que esta situación jurídica por la que atravesaba el gobernador titular le impedía ejercer el cargo, y es en ese contexto que el 14 de junio el Jurado Nacional de Elecciones, el Pleno, me refiero a esta segunda instancia ya definitiva, emite una resolución suspendiendo temporalmente al gobernador titular y acreditando a la vicegobernadora, la señora Liliana Velasco Cornejo, como gobernadora encargada. A partir de ahí lo que sucedió es que el señor Torres presentó una demanda de amparo porque consideró que con esta resolución que tomó el Jurado Nacional de Elecciones, se habían vulnerado algunos derechos constitucionales, y finalmente es el primer juzgado constitucional de Lima que le declara fundada la solicitud de medida cautelar que había presentado el señor Torres Robledo y ordena suspender los efectos de esta resolución que lo suspendía en el cargo, e incluso le señala al Jurado Nacional de Elecciones, o le dispone de que restituya las credenciales del gobernador titular en un plazo de 5 días. Y ese es el escenario en el que nos encontramos. Lo último que hemos podido conocer es que con fecha 10 de agosto, es decir, hace 3 días, el gobernador titular ya formalmente, expresamente, mediante un escrito, ha pedido al Jurado Nacional de Elecciones que ejecute, que cumpla esta decisión judicial. Y como bien lo señalaba Jimmy, en realidad se abre todo un debate, una controversia, porque efectivamente, en principio, pues lo que señala nuestra Constitución es que las decisiones que toma el Jurado Nacional de Elecciones son en última, en definitiva instancia, y que no pueden ser revisadas o susceptibles de ser revisadas en vía judicial, ¿no? Sin embargo, en realidad este tema no es del todo novedoso, es decir, no es la primera vez que un ciudadano, una autoridad, sea gobernador, sea alcalde, o sea incluso en etapa electoral un candidato, por ejemplo, cuestione una decisión que toma el Jurado Nacional de Elecciones, y en realidad el Tribunal Constitucional, mediante jurisprudencia, mediante resoluciones, sentencias, ha establecido de que, si bien es cierto que la Constitución establece que las decisiones del Jurado Nacional de Elecciones no son recurribles en otra instancia, sin embargo, y esto es importante que lo conozcamos, en realidad, si es que una decisión, una resolución del Jurado Nacional de Elecciones viola un derecho constitucional, puede ser revisada en la vía pertinente, en este caso en la vía constitucional, mediante una demanda de amparo. Ahora, lo hemos visto mucho más cuando se trata de, por ejemplo, candidatos en etapa electoral, candidatos cuya candidatura se declara improcedente, o cuya candidatura es tachada, o que son excluidos por uno u otro motivo, presentan demandas de amparo, presentan medidas cautelares y les son concedidas, otorgadas por la
por la jurisdicción constitucional, reitero, por jueces de primera instancia que imparten justicia constitucional. Y es cierto también, tal vez pues para muchos ciudadanos les resulte un poco chocante el hecho de que un juez de primera instancia pueda suspender los efectos de un tribunal que resuelve en última instancia materia electoral, pero reitero, ya se ha establecido, hay criterios incluso del propio Tribunal Constitucional que establecen que por más de que sea un Supremo Tribunal Electoral, si esa resolución vulnera derechos constitucionales, entonces puede ser revisada y eventualmente anulada, como ha sucedido también en varias oportunidades. Ajá. Se han dado otros Doctor casos. Silva. Hay jurisprudencia en la cual el Tribunal Constitucional incluso ha anulado o ha dejado sin efecto decisiones del Jurado Nacional de Elecciones. Si me permite, doctor Silva, ¿y cuáles serían estos derechos vulnerados del gobernador, considerando de que entiendo que el Jurado Nacional de Elecciones había tomado en cuenta el pedido de 4 ciudadanos, en donde según la ley orgánica de gobiernos regionales, un gobernador podía ser suspendido si se encontraba en situación de arresto domiciliario, ¿no es cierto? Esa es la figura, pero ¿qué ha cambiado? ¿Qué ha hecho pensar a esta jueza que se está vulnerando los derechos del gobernador? Mira, en realidad tenemos ahí un tema de fondo y desde un inicio inclusive yo consideré que la decisión que había tomado el Jurado Nacional de Elecciones de suspender al alcalde era una decisión que correspondía con los fines que buscaba la ley orgánica de gobiernos regionales. Cuando se le suspende al señor Torres Robledo se aplica el artículo 31 de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, que dice suspensión en el cargo cuando hay inciso 2, numeral 2, dice cuando hay un mandato firme de detención derivado de un proceso penal. Este inciso es el que cuestiona. El señor Torres Robledo dice, al juez constitucional le dice, oye, mira, el jurado me ha suspendido por esta causal que dice mandato firme de detención derivado de un proceso penal, y yo no tengo un mandato firme de detención. Dice, yo tengo una detención domiciliaria que no es lo mismo que un mandato firme de detención derivado de un proceso penal. Ese es en concreto el argumento que él plantea y el juez constitucional se lo ha aceptado. Ahora, se lo ha aceptado preliminarmente, porque, ojo, estamos ante una medida cautelar. Una medida cautelar es una medida también temporal, a resultas de lo que el juez constitucional, en este caso el juez del primer juzgado constitucional, resuelva en el expediente principal, donde emitirá una sentencia. Además, hay que tener en cuenta que esta medida cautelar puede ser cuestionada, en este caso por parte del Jurado Nacional de Elecciones a través de su procurador, y seguramente así lo habrán hecho, ¿no? Pero reitero, en el tema de fondo creo que nos debe llamar a la reflexión y especialmente, diría yo, a los congresistas. ¿Por qué? Porque lamentablemente pues la ley orgánica de gobiernos regionales, al no ser tan explícita y tan clara en los supuestos que acarrean la suspensión de una autoridad, precisamente genera que se realicen estos cuestionamientos, cuando particularmente, reitero, desde un inicio siempre sostuve de que no es posible que una autoridad que esté con detención domiciliaria pueda seguir ejerciendo el cargo, porque no va a poder realizar o desempeñar el cargo de manera idónea como sí lo tiene una persona que goza de todos sus derechos, y no es cuando están estos restringidos o limitados. Pero reitero, lamentablemente pues la ley orgánica tiene esta falencia o esta redacción no del todo clara, que justamente exitosa. Ha sido cuestionado en este proceso de amparo presentado por el señor Torres, y a raíz de eso se le ha concedido esta medida cautelar. En la sentencia que emita la juez del primer juzgado constitucional, ahí sí tendrá que analizar mucho más a detalle la jueza y determinar si correspondió o no suspenderlo al señor Torres Robledo, y ojalá, reitero, porque finalmente lo que necesitan los gobiernos regionales es gobernabilidad respecto de sus autoridades también, y espero, como te digo, al menos yo considero de que la decisión que tomó el Jurado Nacional de Elecciones es una decisión correcta, y espero que la jueza pues ratifique el criterio que tuvo en esa oportunidad el Jurado Nacional de Elecciones. De acuerdo. Ahora, doctor Silva, ¿y cuáles serían las consecuencias de que este caso
proceda tal cual este primer juzgado constitucional está solicitando al Jurado Nacional de Elecciones, tomando en cuenta que no es el único caso, ¿no? Habrían también otros casos similares donde el jurado ha dictaminado y que, bueno, pues ahora se abre la posibilidad, si ya ocurrió con uno, se crea jurisprudencia y de ahí vienen 2, 3, 4 más casos. ¿Y dónde va a quedar esta separación de poderes o esta autonomía que supuestamente tenía el Jurado Nacional de Elecciones? ¿Cuál es el riesgo, doctor? Sí, en realidad ese es otro tema también que debería llamarnos a la reflexión. Y reitero, también está en cancha, está en manos del Congreso de la República. Así como estamos viendo cómo tenemos una ley orgánica de gobiernos regionales que tiene unas causales poco precisas que generan este tipo de problemas de autoridades que reclaman o señalan o insisten de que no se les debería suspender, igualmente en el caso del Código Procesal Constitucional, que es aprobado, que es una norma que tiene rango de ley, bueno, pues de la misma manera debería también entrarse a regular de mejor manera este tema de los amparos que son vistos, que son resueltos por órganos jurisdiccionales de primera instancia. Tal vez deberíamos, y creo que ya es hora, porque hemos visto en los últimos procesos electorales cómo es que se han venido presentando estos amparos, denominados amparos electorales, es decir, amparos referidos a materia electoral y que son resueltos por órganos, reitero, de primera instancia. Tal vez ya debería ser hora de que se regule de manera mucho más especial y específica este tipo de controversias, porque también es cierto, y hay que decirlo, cuando ha habido procesos electorales se han presentado situaciones de tachas o exclusiones de candidatos que han sido indebidamente excluidos o tachados o declarados improcedentes por el Jurado Nacional de Elecciones, y tienen que haber mecanismos, pero también hay que establecer mecanismos adecuados que le den la legitimidad necesaria a la decisión constitucional que se pueda tomar. Tal vez pues debería establecerse que una demanda de este tipo debería ser resuelta por una sala, por un órgano jurisdiccional como mínimo de segunda instancia, ¿no? ¿Por qué? Porque se trata pues de decisiones que las ha tomado un órgano colegiado de suma importancia como lo es el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, y eso, reitero, tal vez le dotaría de mayor legitimidad a estos procesos constitucionales que además necesitan tener plazos muy cortos, sobre todo hablando de materia electoral. Y como bien lo señalabas, hay jurisprudencia, y para irnos a la más reciente, hay una situación que se produjo en la provincia de Paita, en el departamento de Piura, donde también a un entonces alcalde se le vaca en el cargo, y este ciudadano también presenta una demanda de amparo ante un juez constitucional de Piura, de su jurisdicción, y logra también una medida cautelar favorable, y el Jurado Nacional de Elecciones lo que hizo en ese momento fue ejecutar esa decisión cautelar, ¿no? Porque finalmente estamos hablando de una decisión judicial que probablemente no la compartimos, no compartimos ese criterio, pero se tiene que ejecutar, y si no estamos de acuerdo, o en este caso el Jurado Nacional de Elecciones no está de acuerdo, tiene los mecanismos también para impugnarlo, sin perjuicio de que, reitero, es importante que los padres de la patria, padres y madres de la patria, pues tomen cartas en el asunto en estas cuestiones que a veces o muchas veces pues pasan inadvertidas. Doctor Julio César Silva, ha sido usted muy amable, muchas gracias por habernos acompañado y explicado sobre este tema tan engorroso que nos lleva a comentar. Muchas gracias. Igualmente a ti, Jimmy, muchísimas gracias por la invitación. Hasta otra oportunidad, muy buenas tardes. Buenas tardes. Conversamos ahí con el especialista en Derecho Electoral y Municipal, el abogado Julio César Silva Meneses.